Mis amigos y hermanos, hemos llegado casi al final de esta lección de escuela sabática titulada El Señor oye y salva. Quisiera, como un aporte a nuestros maestros de escuela sabática, poderles ayudar en el repaso de la lección, haciendo un repaso general. Por favor, acompáñenme en oración antes de proseguir. Amado Padre que estás en los cielos, estamos completamente convencidos a través de los salmos que tú nos escuchas y también nos salvas. Gracias por esta reflexión, esta meditación de la palabra del Señor. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título de nuestra lección de esta semana, El Señor oye y salva. Y queremos comenzar diciendo que el versículo que encontramos de la palabra de Dios en Salmo 34:17 es maravilloso. Dice: claman los justos y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Mis hermanos, es un versículo muy lindo para que nosotros podamos memorizar. También durante esta semana hemos visto que el Señor no es un Dios ajeno y pasivo, no es un Dios que se quedó ahí perdido, putrefacto en el cielo. No, Él está atento, es un Dios activo, Él nos conoce, comenzando por eso nos conoce, Él nos cuida, nos defiende y también nos libera. Por eso tenemos un Dios que nos oye y que actúa en nuestro favor. Esto porque los salmos lo dicen así y porque esta también fue la experiencia del pueblo de Israel, la experiencia de los adoradores, de los salmistas, de los directores de canto, de los compositores de la época del pueblo de Israel, que clamaron a Dios en los momentos de dificultad. Muchas veces estos salmos narraron experiencias de angustia, cuando ellos sentían que el Señor no los escuchaba, pero realmente el Señor los escuchaba y también actuaba en favor de ellos. Entonces, podemos decir, mis amigos y hermanos y maestros de escuela sabática, que no estamos solos en nuestras dificultades. El hecho de que Dios no esté actuando ahora mismo es porque el Señor está obrando, está trabajando y está viendo de qué manera extenderá su mano sobre usted. Tenemos un Dios que acude en nuestra defensa. En esta semana hemos visto al menos 5 aspectos importantes de nuestra lección. En primer lugar, el Señor nos conoce. El Salmo 139 es el Salmo de la omnisciencia de Dios por antonomasia. Allí encontramos en el Salmo profundidades que el autor habla acerca de lo que Dios sabe de cada uno de nosotros. No te fueron escondidos mis huesos, dice. Aun cuando estaba yo en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. Qué maravilloso es saber eso. También, de acuerdo al Salmo 121, el Señor nos cuida. ¿Qué dice el Salmo 121? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Y dice: mi socorro viene ¿de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Luego, el siguiente salmo que analizamos en esta semana es el Salmo 17, un salmo donde el Señor nos defiende. Es un salmo maravilloso. Los ojos de Jehová están sobre sus hijos y Él los defiende. El Salmo 114, el Señor nos libera. Y así sucesivamente el Señor oye y salva. Hemos visto en esta semana 4 salmos emocionantes de la palabra de Dios. En primer lugar, el Señor nos conoce y el Salmo 139:1 comienza diciendo: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. David es consciente de que toda su vida, al igual que la nuestra, es transparente delante del Señor. Dios lo conocía a él antes de nacer, antes de que el Señor, de que su madre comenzara su periodo de gestación. Dios ya conocía y Dios tenía un propósito. Por eso dice allí: y todas aquellas cosas estaban escritas en tu libro. Qué maravilloso saber eso.
Eso, de alguna manera, mis amigos y hermanos, maestros de escuela sabática, trae consuelo, seguridad, el saber que Dios te conoce antes de nacer, desde el vientre de tu madre. No importa la condición y la forma como viniste a ser concebido en este mundo, Dios tiene un propósito para tu vida. Entonces, no hay un lugar donde usted pueda huir de la presencia de Dios. No hay tal como hoy día los Jonases. No, Dios está en todo lugar. Dios está en cada lugar. Noten el pasaje. Si subes a los cielos, Dios está allí. Si bajas a lo profundo del sepulcro de Seol, Dios está allí. Lo encuentras. Si te vas al este, a las alas del alba, donde sale el sol, Dios está allí. Y Él guía, se dirige al oeste, al extremo del mar. Su mano defiende. Dios está en todo lugar. Parece que Jonás ignoraba esa verdad, ese atributo incomunicable de Dios, la omnipresencia de Dios. Significa que Dios está en todo lugar. La omnisciencia de Dios significa que Dios conoce todo. La omnipotencia de Dios significa que Dios todo lo puede hacer. Esos son llamados atributos incomunicables de Dios, porque nosotros no los tenemos. No existe ningún lugar tan oscuro, ningún lugar tan claro, ningún lugar tan lejos, ningún lugar tan escondido a los ojos humanos que Dios no esté y que nosotros intentemos huir de la presencia de Dios como Jonás. Intenta vivir una vida entonces que agrade y glorifique a Dios apartándote del mal. Sabe que si falla, Dios enderezará sus caminos. ¿Estás en esta experiencia con Dios? Por favor, queridos maestros, enfaticemos la omnisciencia de Dios sobre nuestros alumnos de escuela sabática. El Señor cuida, Salmo 127. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. No importa cuán desesperada sea nuestra situación, Dios oye. Cuando clamamos, Él está a nuestro favor. Hay esperanza para todo aquel que busca el favor de Dios. Salmo 16:8. Y el Salmo 121 encontramos entonces una descripción de Dios como nuestro ayudador, como nuestro socorro y como nuestro guardián. Tres grandes aspectos. Notemos bien entonces el esquema de este salmo. No permitirá que resbalemos en el camino de la vida. Vela constantemente sobre nosotros, versículo 4. Y el versículo 5 y 6 nos brinda refugio físico y espiritual. Y el versículo 7 está siempre a nuestro lado para defendernos. Y en el versículo 8 nos cuidará en todo momento y en todo lugar. ¿A dónde podemos ir en busca de ayuda cuando tenemos una dificultad? ¿A los montes? ¿Al poder económico? ¿A los poderes políticos? ¿A nuestros familiares y amigos? ¿A dónde podemos ir? Aunque nuestra ayuda, aunque puede ser una ayuda humana, todos ellos pueden fallarnos. Solamente hay uno que nunca falla. Y dice, mi ayuda proviene del Señor, creador de los cielos y de la tierra, dice en la Nueva Versión Internacional. El Señor nos cuida y esa es una gran verdad a ser enfatizada en la clase de la escuela sabática. También el Señor nos defiende. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Qué figuras maravillosas. El Señor usó grandes figuras de lenguaje, metáforas, símiles, diferentes figuras literarias en los salmos. Confiado en una vida coherente con lo que Dios espera de él, David pide que Dios sea su defensor. Por eso aquí el salmista usa la metáfora de las aves para hablarnos cómo el Señor nos defiende. ¿Ha visto usted cómo una gallina pelea por sus polluelos? ¿Ha visto usted cómo una águila busca refugio, cuida de sus aguiluchos? Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Salmo 91:4. También usa el lenguaje militar
para hablarnos de su defensa activa, porque dice el Salmo 91:4, será tu escudo y tu baluarte, tu retaguardia. Otras metáforas que se incluyen en este salmo es el abrigo, la sombra, el castillo, y cada vez que se mencionan estas palabras, hermanos, está hablando acerca de la defensa de Dios para sus hijos. La diestra, su mano derecha, todas ellas nos hablan de la protección y la seguridad de Dios. Sin duda tenemos un Señor que nos defiende en toda adversidad. Acudamos entonces a Él, refugiémonos bajo su sombra. El Salmo 114, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás. Esto habla acerca de los portentosos milagros que Dios obró en favor del pueblo de Israel para sacarlos de Egipto, es decir, el Éxodo. El Éxodo nos habla de la mayor liberación que encontramos en la Biblia, la salida del pueblo de Israel de Egipto, y muchos salmos también se inspiran o fueron inspirados en estos eventos portentosos de Dios para Israel. Y el Salmo 114 expresa una breve forma y poética la forma en que Dios allanó las dificultades para que su pueblo llegase a la tierra prometida. A eso le llamamos la liberación. Por ejemplo, el Mar Rojo, cuando Dios vio el Mar Rojo, vio a Dios y huyó, dice el versículo 3, primera parte. Luego encontramos el río Jordán, dice, se volvió atrás, versículo 3. Y luego los montes y los collados saltaron, versículo 4. ¿Notas la figura del lenguaje que se van en forma progresiva? El Mar Rojo huyó, el Jordán se volvió atrás y los montes y los collados saltaron y el pueblo de Israel pasó victorioso. Como creador, Dios usó su poder sobre la naturaleza para liberar a su pueblo. ¿Qué puede hacer Dios hoy por nosotros? Para liberarnos no de un Egipto físico, sino de un Egipto espiritual. Mientras vamos en el camino para la Canaán celestial, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer a un lado? ¿Cuál es el Mar Rojo que tiene que huir, hacer huir? ¿Cuál es el Jordán que tiene que hacer volver atrás? ¿Cuáles son los montes y los collados, los montes de las dificultades que Dios tiene que quitar? Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 1 al 6, que todas estas cosas sucedieron para darnos un ejemplo, para que nosotros, al igual que ellos, también entendamos que somos liberados milagrosamente del pecado y vamos en nuestro viaje a la Canaán celestial, que está plagado de peligros, montes y collados, pero ante el Señor, dice el Salmo 114:7, tiembla la tierra. Dios hará temblar la tierra, pero salvará a sus hijos. Mis amigos y hermanos, por último, el Señor oye y salva. El Salmo 22, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Dentro de la liturgia hebrea, nosotros podemos darnos cuenta que ellos percibían que toda la ayuda, el favor, la misericordia, la salvación venía del santuario. Y vemos entonces en su práctica religiosa de oración a Daniel, por ejemplo, abriendo sus ventanas que quedaban hacia Jerusalén. Y en el Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y ahí llorábamos. Y la gente, dice, nos pedía que cantáramos un cántico de Sión, del santuario. Y nosotros dijimos, ¿cómo cantaremos canto de Jehová en tierra extranjera, en tierra de extraños? Que nuestra lengua se pegue, que nuestra voz se pegue, que nuestra lengua se pegue, que nuestro paladar se pegue. Preferían quedarse mudos que cantar un cántico de Sión en tierra extranjera. Luego encontramos la aplicación que hace el Nuevo Testamento, el autor a los hebreos, de este concepto cultico, adorativo del Antiguo Testamento, porque dice en Hebreos 8:2 que el Señor levantó un tabernáculo, aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, y desde allí el Señor manda hoy día su respuesta a nuestras peticiones y oraciones y nos salva. Por esta razón, hermanos y amigos, podemos acercarnos confiadamente
al trono de la gracia, Hebreos 4:16, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Pero ¿qué puede hacer Dios desde el santuario? Oh, muchas cosas. Número 1, dar salvación. Número 2, puede guardarnos del mal. Número 3, puede proveer para nuestras necesidades. Y número 4, puede defendernos y defender al indefenso. También puede fortalecernos. También desde el santuario puede ayudarnos a mantener una relación correcta con Él, con Dios, mediante el arrepentimiento, la aceptación de su gracia y la dispensación del perdón para cada uno de nosotros. El santuario es un lugar de salvación. El santuario es un lugar de perdón. El santuario es un lugar de ayuda para el huérfano, para la viuda, para el menesteroso, para aquel que arrepentido busca al Señor. Presentad a Dios vuestras necesidades, tristezas y gozos, cuidados y temores, dice la hermana Huay. No podéis agobiarle ni cansarle. El que tiene contados todos los cabellos de vuestra cabeza no es indiferente a las necesidades de sus hijos. Santiago 5:11 dice, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Oh querido amigo y hermano, gracias al Señor por el don inefable de su santuario en el cielo, que mantiene su ayuda permanente y su gracia hasta el último día. Agradecemos al Señor por ello. Por favor, si usted está pasando por un momento difícil, corra y busque ayuda al santuario. Ahí está Cristo Jesús intercediendo por cada uno de nosotros. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el privilegio que nos regala, Señor, de poder estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta oportunidad. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.